Vamos a ver la resolución de la actividad práctica de bioquímica y físico-química de alimentos. Esta introducción a la ciencia y tecnología de los alimentos de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, el objetivo que teníamos cuando hacíamos esta actividad práctica era, finalidad, poder discutir modificaciones en los principios bioquímicos y físico-químicos en los alimentos. Los alimentos sufren de modificaciones que estos están dadas por las propiedades bioquímicas y físico-químicas aplicadas en esos alimentos, y lo que tenemos que hacer es explicar cuál de ellas es aplicar la modificación que sufren los alimentos en las actividades que nosotros hemos brindado en la parte de actividades prácticas. En la actividad práctica 4, el ejercicio 1, que era abierto se pica, los simólogos le explican qué es un proceso natural en vino. ¿Qué decía el ejercicio? Para recordar, era una persona que había abierto un vino, había bebido una copa, había guardado el vino, tiempo después abrió ese vino, lo encontró con un sabor extraño, raro, pensaba que él no se sentía en un buen día, entonces volvió a guardar el vino y lo volvió a abrir después de un tiempo, ya sintiendo un fuerte olor a vinagrado. Estos simólogos, estos especialistas en fermentación, le explican que es un proceso natural en vino. Lo que nosotros teníamos que encontrar es explicar qué metabolismo bioquímico y cuál de los dos tenía razón en cómo debían conservar el vino. ¿Por qué? Porque no se habían puesto de acuerdo en cómo se debía conservar un vino. Entonces, el metabolismo que estamos hablando es una fermentación acética que está guiada por oxidación. Entonces, tenemos un alcohol primario, como por ejemplo el etanol, que en presencia de oxígeno genera acetaldehído y posteriormente termina generando ácido acético. El simólogo 1 había dicho que el vino tiene que estar tapado a temperatura ambiente para que no entre aire y lo deteriore. El simólogo 2 dice que el vino tiene que estar en heladera y destapado en presencia de aerobiosis para que no ocurra dicho metabolismo bioquímico. ¿Por qué? Porque el simólogo 2 entiende que las fermentaciones ocurren en procesos anaeróbicos. Entonces, si uno le permite el ingreso de aire, no va a estar dando condiciones anaeróbicas para que no ocurra fermentación. El punto es, ¿qué fermentación? Acá el tema es que la fermentación acética es un proceso dependiente de la presencia de oxígeno. Es decir, que la fermentación acética necesita de la presencia de oxígeno para que ocurra. La conservación en heladera mejora la conservación del vino, pero el mayor deterioro se brinda por la presencia de oxígeno. Es decir, que el simólogo 1 tiene razón porque él dice que tenés que taparlo para evitar el ingreso de aire que tiene oxígeno y de esta manera no deteriorar el alimento. Y sin embargo, también el simólogo 2 tiene algo de razón porque dice que la heladera va a disminuir todo lo que son los metabolismos e incluso va a disminuir la velocidad de las transformaciones bioquímicas en los microorganismos. Pero ¿qué sucede? Sucede que no es tan relevante el frío con respecto al oxígeno. Ustedes piensen ahí, como tienen la fotografía, que muchos vinos son añejados a temperatura ambiente con el único detalle de que no ingrese oxígeno dentro de las botellas. En el ejercicio 2 había que explicar por qué el agregado de hipoclorito de sodio o alguna solución gaseosa de cloro como sanitizante permite un color vivo, mientras que en los bifes del medio del envase tienen otro color. Entonces la solución sanitizante hipoclorito de sodio, además de disminuir la carga de microorganismos, lo que generaba era que la carne se encontrara con un color rojo cereza, un rojo muy vivo. Pero los bifes que se encontraban en el medio tenían un color marrón, así medio oscuro, pardo, lo cual generaba una sensación de desagrado en el consumidor. La respuesta es que el hipoclorito de sodio es un oxidante. Entonces, al ser un oxidante, transforma la carne en oximoglobina, el cual tiene un color rojo y vivo. ¿Por qué? Porque vos le estás permitiendo una reacción de oxidación. Posteriormente, cuando abren los bifes del medio y se encuentran con este color marrón, es porque los bifes al estar encimados y las células musculares al estar consumiendo todavía oxígeno en sus procesos metabólicos, lo que realiza es la generación de dióxido. Entonces se genera un ambiente de características reductoras formándose metasmioglobinas. El tema es que, a su vez, si hay presencia de dióxido por todo lo que es la generación de consumo energético por parte de las células de la carne, ese dióxido, que no lo hemos visto bien en el apunte teórico, ese dióxido formado forma lo que son las carboximioglobinas, que también se les suelen denominar carboximetamioglobina. ¿Por qué? Porque hay una combinación de metamioglobina y de
carboximioglobinas en esa carne, por lo cual se genera ese color oscuro debido a que no está ingresando oxígeno y hay un predominio de un ambiente reductor por falta de oxígeno y un predominio de un ambiente con dióxido, el cual forma las carboximioglobinas, que son de un color amarronados verdosos. En el ejercicio número 3, se solicita como desarrollador de alimento que busque qué tipo de comportamiento viscoso debería tener la salsa de tomate elaborada para ser del agrado del consumidor y cómo lo lograría. Si ustedes recuerdan en el ejercicio la salsa justa, teníamos un elaborador de salsas que estaba elaborando un tipo de salsa. Entonces, cuando hace un estudio de mercado para ver qué pasa con su salsa, le descubren que la salsa que él está elaborando es muy acuosa, tiene una viscosidad de tipo newtoniana, es decir, que tiene mucha cantidad de líquido, es muy acuosa y tiene pocos sólidos. Entonces, también se observó en ese estudio de mercado de que las personas preferían las viscosidades tipo cremosas o soluciones de almidones porque tiene otro tipo de textura en la boca. Entonces la salsa preferida, lo que teníamos que ver es qué tipo de comportamiento viscoso era. El tipo de comportamiento viscoso es el tipo pseudoplástico. Esos son los que van en la salsa, esos son los que están en las cremas, son los que están también en soluciones almidón, etc. Y la otra parte era solicitar qué tipo de acción podemos cometer sobre esta salsa para que se incremente esa viscosidad y para que sea de tipo pseudoplástico. Entonces lo que nosotros utilizaríamos serían espesantes que aumentan la viscosidad de los alimentos y podemos mencionar pectinas, goma guar, también podremos mencionar almidones, etc. Por último, la actividad práctica número 4, el ejercicio 4 de la actividad práctica 4, teníamos que era una fábrica elaboradora de quesos que estaba elaborando un queso mental. Cuando llega el momento de la comercialización, tienen que hacer el análisis sensorial para ver la liberación de ese lote. Y el queso tiene sabor desagradable y mucho exceso de ojos, por lo que se analizan cuáles son las posibles vías de este sabor. Entonces se solicitaba, y había dos tecnólogos, uno que discutía que era una fermentación láctica y el otro discutía que tenía una contaminación con Clostridium. Entonces, analizando las bioquímicas de las fermentaciones y sus productos, trata de encontrar una posible respuesta al desagradable olor y ojo en los quesos. Mencione qué tipo de metabolismo estamos hablando y cuál se encuentra afectado en los quesos. Entonces tenemos ahí un queso emmental, usted puede ver en la foto que dice en la figura A, donde tenemos un queso emmental con los ojos habituales bien redondos, en un número adecuado, pero por ejemplo la foto E, la foto B y la foto F que está cortada, son contaminaciones con Clostridium. Ustedes pueden ver el exceso de ojos por todos lados de esos quesos y generalmente la horma de estos quesos terminan reventando por la presencia de grandes cantidades de gas, termina haciéndose rajas en la superficie. El tecnólogo A decían que eran bacterias lácticas por falta de frío en la cámara y se produjo un exceso de ácido láctico. Eso es incorrecto porque primero, si bien ocurre ciertas fermentaciones lácticas en la maduración de los quesos, no es relevante porque dispone de bajo contenido láctico debido a que este es un precipitado de caseínas y fundamentalmente la fermentación láctica no genera gas, por lo cual no va a generar ojos en los quesos. Ahora, el tecnólogo B tenía razón porque el Clostridium tiene fermentación con olor fétido y mucha producción de gas. Es correcto, eso es lo que hacía el tecnólogo B, porque lo que estamos en presencia de una fermentación butírica. Entonces este Clostridium libera ciertos componentes, como tenemos acá las cadenas metabólicas de este Clostridium, en donde se generan, por ejemplo, butiraldehídos y alcoholes como el butanol, butiratos. También se puede generar cetoacetatos que generan cetonas, que son todos componentes olorosos en los procesos fermentativos que sufre en presencia de estos Clostridium, este pobre queso. Entonces, el tecnólogo B tenía razón, lo que están en presencia es una fermentación butírica por contaminación con Clostridium, generando olores fétidos como los de acetona, como los de butilaldehídos, y estos olores fétidos terminan generando también mucho gas, mucho dióxido se termina generando, por lo cual eh, termina generando un montón de ojos, haciendo que el queso no sea un queso de condiciones que estén aptos para su consumo. Muchas gracias.